Vamos a dar espacio a Sebastián Gómez. Sebastián Gómez en Google Developer Expert y Engineer Manager en Twilio. Y la charla de él está muy buena, me interesa mucho, estoy muy expectante a escucharla porque habla de cómo usar Google Gemini para la generación de piezas de audio o temas musicales. Creo que puede estar muy divertido. Creo que Seba, no sé si ya entró. ¿Está ahí? Ok, perfecto. Gracias, Seba, por venir. Te estaba apoyando el tiempo para presentarte. Si querés ponerte cómodo, conectate mientras. Cumplimos con el cronograma. Bien. Con respecto a las preguntas, para quienes estén en YouTube, pónganlos en la casilla de comentarios y de ahí vamos a tomar también las preguntas que puedan surgir desde ese canal. Bueno, ¿cómo vienen hasta ahora? ¿Bien? ¿Despiertos? ¿Dormidos? Ahora en un rato después de esta charla tenemos un break para que puedan recuperar un poco de energías, pero ¿cómo vienen? ¿Bien? ¿Mal? ¿Bien? Bien. ¿Listo, Seba? Muchas gracias por venir. Aquí a ustedes. Bueno, buenos días a todos. Sábado, 10 de la mañana. No somos personas normales, ¿cierto? Para hablar de programación, de inteligencia artificial, de un montón de cosas que pues un sábado uno normalmente no hace, se dedica a descansar y a pensar en otras cosas, pero si están acá, están aprovechando este tiempo para aprender, para pues más inteligencia artificial, que no es un tema a veces tan sencillo, entonces siempre hay que tener como la mejor actitud para todo este tipo de temáticas y bueno, ya hacen parte como del 1% de la población que se interesa en programación e inteligencia artificial y pues y en temas extraños, porque de lo que les voy a hablar hoy es de un tema un poco extraño y es cómo la inteligencia artificial y en particular los lenguajes largos, que en adelante lo voy a llamar LLMS, pueden cambiar la forma o la manera en que una industria en particular se comporta, y probablemente no sea una industria que genere millones de dólares en este momento, pero va a empezar a transformar. Ya transformó la vida de los programadores. Quienes de acá usan Copilot, usan, no sé, cualquier asistente de código. Ahora imagínense los músicos en utilizar un asistente para componer. Ahora imagínense en cualquier otra industria usando asistentes para hacer las cosas que hacemos. Ahora, con la composición y con la música en general es un poco más complejo, porque ¿quién determina qué es bonito y qué es feo? ¿Qué se escucha bien y qué se escucha mal? Mi nombre es Sebastián. Ah, no pasa. Ah, porque no está conectado. Esperen que hay un problema acá. Claro, estaba acá. Bueno, mientras esto se soluciona, acá. Listo, mi nombre es Sebastián Gómez, soy ingeniero de sistemas, estudié una maestría también en ingeniería de sistemas hace 10 años, donde les voy a contar un poquito qué hice. Actualmente trabajo en Twilio como manager de ingeniería, escribo en mi propio blog donde suelo documentar lo que enseño y explico en conferencias, y también estudio música acá en EAFIT. Pues después de todo ese trayecto, trabajar y todo, en mis tiempos libres trato de coger 1 o 2 materias por semestre sobre música que me permita aprender todo este cuento de música, porque era algo que quería. Y me hice una pregunta como hace 10 años de decir cómo puedo escribir música para cine, para escenarios diversos, sin necesidad de yo escribirla, sino que la escriba alguien más por mí o algo más por mí. Eso fue hace 10 años. Y hice mi primer experimento en ese entonces. Muchas gracias. Déjame yo. Listo. Y eso fue hace 10 años. Y hace 10 años hice esto. ¿Hay sonido?
¿A qué sonó? No, música para dormir bebés, es una muy buena caracterización. ¿A quién más le generó algún tipo de sensación? Música para relajarse. Entonces, esta composición yo la nombré muy egocéntricamente hace 10 años, composición aleatoria basada en notas aleatorias, donde básicamente le dije al computador, seleccione entre 12 notas, una nota cada vez y simplemente píntela. Y a muchos de nosotros, incluso a muchas personas que se las he presentado, este tipo de música nos genera tranquilidad, descanso, relajación. Esto es una composición que no tiene absolutamente nada de inteligencia artificial, puede ser incluso, no es un Excel, pues es un JavaScript, pero puede haber sido un Excel que yo dije escoja entre do, re, mi, fa, sol, así una nota, luego otra, luego otra, luego otra y genere una melodía, y eso es música. No será el hit de Karol G, pero es música. Es música generada por un computador. Y ahí empezó mi curiosidad. Entonces, coincidencialmente estaba haciendo mi maestría y la estaba haciendo no en música, sino que estaba haciendo procesamiento de lenguaje natural, cómo un texto o una palabra que usamos en un contexto dado puede significar distintas cosas, ¿cierto? Como por ejemplo, yo necesito desambiguar o entender en un texto que alguien dijo, voy a ir al banco, y ese banco puede significar muchas cosas, puede significar una silla o puede significar pues la entidad financiera, ¿cierto? A la que vamos a ir. Entonces, en ese momento, hace 10 años, no sabía cómo se conectaba todo esto, ¿cierto? ¿Qué iba a pasar? ¿Qué iba a cambiar? Y de alguna manera terminé mi maestría, me puse a trabajar y abandoné el proyecto. Abandoné el proyecto por todo este tiempo, hasta que por cosas de la vida, todos estamos viviendo un boom supremamente apasionante de inteligencia artificial generativa o de los LLMs, listo, de los lenguajes largos. ¿Y qué es eso? Probablemente ya han investigado mucho, de hecho si son usuarios activos de ChatGPT o cualquiera de estos asistentes, un LLM es una red neuronal. ¿Sabían que es una red neuronal? Es una red neuronal que utiliza o que es capaz de predecir, porque en muchos textos empezó a sacar estadística, empezó a decir, leamos este artículo del Colombiano, normalmente después de un él viene hombre, por ejemplo, con cierto porcentaje, después de la viene la palabra mujer con cierto porcentaje, entonces es muy fácil que él pueda, luego de leer miles de millones de textos, crear un Excel y decir, en el 90% de los casos, si alguien escribe, it's raining cats and, normalmente suele decir dogs con el 90% de certeza, o con el 3% de certeza rain, o con el 2% de certeza drops, y así sucesivamente. Entonces imagínense ingestar miles de millones de textos para poder crear un Excel para que lo visualicemos fácil, donde en la primera columna está la palabra y luego las reglas que dicen sí, hay una palabra antes, dos palabras antes de esta categoría, la probabilidad de que la siguiente palabra sea esta, pues ya está dada, entonces se vuelve muy fácil. Listo, desmitificados todo este boom de la inteligencia artificial y de los LLMs, ¿cierto? De lo que ChatGPT o todos estos sistemas hacen. Eso es lo que pasa por dentro. Y esto, pues simplemente lo podemos ver como un autocompletado sofisticado para texto. Un autocompletado que simplemente con 90% de certeza, él cree que siempre que las personas escriben que las rosas son rojas, pues suelen seguir escribiendo esto. Y todo eso se volvió una máquina estadística, y pues para programar no deja de ser texto. Para programar simplemente es escribir y él va a calcular, sí, pues usted siempre que escribe un for, usted suele escribir una coma y luego la variable, ya está categorizado en una tabla Excel. Listo. Pero bueno, ustedes se dirán, Sebas, pero esto no es generativo, no he llegado hasta allá, aún no he llegado hasta allá, pero eventualmente les voy a contar por qué es generativo. Y básicamente es porque yo puedo actualizar esa tabla. Yo puedo actualizar esa tabla con los distintos porcentajes que tiene la predicción de la palabra, con mi propio texto o con cualquier otra cosa que quiera hacer, como por ejemplo imágenes, que en un ratico les voy a contar que también es texto. Y pues todo eso se convirtió en problemas muy estándares de lenguaje natural, que eran los que, pues los viejitos, ¿cierto? Como yo, hace 10 años, categorizábamos estos problemas. Y es, pues sí, ya había análisis de sentimientos, traducción, extracción de entidades, resúmenes de textos, todos estos eran problemas clásicos que alguien se inventó.
¿cierto? Que alguien descubrió que a partir del procesamiento de asignar porcentajes a las palabras, pues era muy fácil y muy obvio resolverlo. Y esto lo que nos permite es prototipar rápidamente. De hecho, los estudios muestran que la productividad del programador al escribir código mejora. ¿Cuál es el problema? Que el debug de ese código que escribimos con inteligencia artificial compensa. Entonces, no nos estamos ahorrando todo lo que quisiéramos ahorrarnos, aún. Bueno, entonces, esto es lo que les contaba de la desambiguación, ¿cierto? Esto es una broma popular en inteligencia artificial. En inglés suena más chistoso, pero básicamente es cómo el modelo es capaz de entender la palabra limpio con este contexto, ¿cierto? Y es porque normalmente limpio en inglés pues se refiere más a la adicción a las drogas. Entonces, como él, ahora quiero que visualicemos nuevamente la tabla. Tenemos la tabla con las palabras y la tabla con los porcentajes, pero ahora hay que también añadirle otra tabla adicional, que es el sentido de la palabra. O sea, tenemos banco o tenemos jabón, con cierto porcentaje se predice que la palabra que sigue es X o Y, pero la siguiente es entender cuál de los significados de jabón o de limpio o de cualquier palabra voy a utilizar en la tercera columna, por ejemplo. Entonces miren que el problema va ganando variables, el problema va aumentando la cantidad de columnas, y si vemos por dentro un modelo de un LLMS, vamos a encontrar que hay miles de columnas, no solamente esto, pero el problema de desambiguación es uno de los que también tenía. Y bueno, y ya hay ejemplos más prácticos. Probablemente construir un volcán fue uno de los proyectos de ciencia más populares en todo el mundo, entonces no hay nada diferente a lo que ya buscando en internet, en los buscadores, en Google, en lo que sea, nos indique que pues construir un volcán es uno de los proyectos de ciencia más populares, ¿cierto? Entonces él siempre va a soler responder con las mismas respuestas a las mismas preguntas, a menos que tú le indiques que no responda más, ¿cierto? Entonces eso es lo que actualmente estamos en el boom de los RAG, de los Retrieval Augmented Generation. Y es que, listo, yo soy capaz de entender tu nuevo documento, tu nuevo contexto, los nuevos miles de textos o el único texto que me vas a proveer para tratar de darte respuestas distintas que rompan con la estadística que yo ya clasifiqué. Y en realidad esta comprensión contextual de los LLMs va a ir cambiando y va a seguir evolucionando. Todavía no estamos ni en el 1% de lo que estos modelos pueden dar. O sea, imagínense, ya casi que decimos, venga, que yo le hago esa página web en un momentico, ¿cierto? Porque pues nos ayuda Copilot o nos ayuda ChatGPT. Bueno, esta es la historia que quería mostrar, porque hoy yo de lo que vengo a hablarles es particularmente de un modelo de Google que es Gemini, ¿cierto? Y Gemini ha sido uno de los impulsos fuertes de Google. Lo que pasa es que OpenAI y ChatGPT lo obligó a salir antes, y pues todos conocimos por allá en 2022, ¿se acuerdan? Que Sundar hizo el pitch en Google y pues que que contestó incorrectamente un texto. Eso forzó a que tuvieran que iterar mucho más rápido, pero fueron casi 9 años de trabajo desde Google DeepMind. De hecho, si alguno recuerda, el primer gran logro de inteligencia artificial fue que AlphaGo pues le ganó en Go, en el jueguito, al campeón mundial de Go. ¿Sí vieron alguna vez esa noticia? Bueno, ese fue como el boom que explotó todo, que dijeron, ya los computadores le pueden ganar. Ya habíamos hecho el trabajo en ajedrez, pero Go es un juego un poco más complejo y pues con miles de variables y miles de cosas, y bueno, digamos que ganó, pero a partir de ahí evolucionó hasta llegar a lo que hoy nosotros, que digamos que somos amantes de alguna manera las tecnologías de Google, podemos mostrar, y es esto de Gemini. Pero hay una cosa en la que sí Google es pionero, a pesar de que vayamos a ChatGPT normalmente en el 90% del tiempo, y es en la multimodalidad. ¿Listo? Es decir, Google fue el primero en decir, no solamente texto, yo casi que puedo convertir cualquier cosa a texto para tratarlo de la misma manera. Imaginémonos una imagen básicamente es un plano cartesiano, coordenadas X, Y, donde X es la posición del píxel y Y es el color de ese píxel, ¿cierto? FA4 o lo que sea.
Una imagen simplemente es una matriz con texto que está ordenado, posición 1, este píxel, este color, posición 2 y así sucesivamente. Todo eso es llevado a texto y en vez de tener el Excel de las 3 columnas, tenemos el mismo Excel de las 3 columnas, pero en la primera en vez de una palabra, perros, gatos, gallina, tenemos colores de píxeles. Y por eso es que estos modelos pueden entender imágenes. Y lo mismo audio. X el tiempo, Y la frecuencia de la nota, de la onda que estamos hablando. Entonces miren que se empieza a volver todo muy bonito, empieza a decir como, estamos solucionando con un solo descubrimiento que fue el procesamiento de texto del lenguaje natural, un montón de entradas, video, lo mismo solo que más complejo, ¿cierto? La matriz se va volviendo más compleja, pero todo pues, va o desembarca en el mismo concepto. Si yo lo puedo llevar a texto, lo puedo tratar casi que como yo quiero. Y pues básicamente Google dijo, listo, yo voy a prometerles 3 modelos al comienzo, uno para que los puedan usar en celulares, en dispositivos Android, otros para que lo puedan usar, digamos, para tareas generales, comunes, y otro para cosas más avanzadas, que tal vez necesitemos computadores o procesamiento mucho más avanzado para llegar al punto en el que queremos obtener la respuesta, que normalmente el modelo ultra suele ser utilizado ya por empresas muy grandes que tienen sus propios modelos o sus propios corpus de texto, millones de PDFs por ahí guardados para que un sistema los indexe. Pero hubo algo muy curioso, ¿por qué OpenAI no ha lanzado GPT-5? ¿Alguno sabe? ¿Se imagina? Porque no se puede. Entre otras cosas, pero porque el costo computacional de GPT-5 no se puede, por eso lanzaron GPT 4.0. ¿Por qué? ¿Para qué más rápido? No, yo estaba bien con el chat. Esa pregunta es fundamental, porque por eso Google lanza Gemini Flash, porque dice, ojo, ya llegamos a un tope práctico en computación, miles de millones de documentos, de palabras indexadas en una tabla con miles de millones de columnas. Obviamente estoy súper simplificando el problema, pero me interesa que me entiendan y que se lleven esa chispita de, uy, ¿qué pasó? Ya entiendo cómo funciona muy bien por dentro estos modelos. Entonces empezaron fue la batalla en la velocidad. De hecho, el nuevo modelo del GPT, que es el O, ¿sí se acuerdan? Es mucho más rápido, ¿pero por qué? Pues ya me está dando la misma respuesta, yo espero 0.3 milisegundos. Y es por el procesamiento de tokens que ahorita vamos a hablar. Ya el objetivo se convierte en lo que ya tenemos, hacerlo bien porque se está demorando mucho para poder procesar con el mismo procesador muchas más cosas. Entonces el problema se convirtió en un problema no de abarcar más corpus, ¿cierto? Por eso hay cortes de fechas, porque tenemos los mismos 10.000 millones de PDFs indexados, pero ya no hasta junio, sino hasta abril, hasta mayo, hasta donde fuese. Pero además porque ese conteo de palabras, esa tabla, pues ya está demasiado grande y es muy complicado leerla. Entonces empecemos a optimizar el problema. Y por eso es que se enfocaron en la velocidad, o en estos últimos días, meses, estamos mucho más enfocados ahí. Antes de seguir con los tokens, que ya voy a hablar mucho de eso y por qué la velocidad es tan importante, esto es un modelo por el cual ahora es gratis, casi gratis, usar Gemini, como es usar ChatGPT, que es casi gratis, y uno simplemente, si quiere, puede, digamos que aumentar la cuota o pagar para que sea más rápido o quitar los límites de todo el texto que escribimos. Pero además hay modelos que son gratis. Si ustedes son curiosos de este cuento, imagino que conocen a Llama, ¿cierto? Que básicamente yo lo descargo en mi computador y le pregunto un ChatGPT y ese sí es gratis, local, y abro comillas, seguro, porque no estamos entrenando el modelo. Listo, lo mismo pasa con Google. Todos estos modelos con los cuales creamos Gemini, pues también están libres, que son los modelos Gemma, que son libres y open source y que simplemente tú los puedes descargar usando Llama también, ¿cierto? Para poder interactuar con él. Perdón, es Ollama y el modelo es Llama. Ollama es el que nos permite descargar modelos y Llama es uno de esos modelos de ahí. Ahora, hay 3 tipos de usuarios en inteligencia artificial. Usted tiene que identificarse en cuál está. Primero, los que todo el día usamos ChatGPT, Gemini para preguntarle cosas, ¿cómo hago un almuerzo con salmón? ¿Cierto? Mi pregunta casi que diaria.
o los que ya tienen dispositivos Android, dispositivos de Google, y simplemente preguntan como, resúmeme este artículo, y simplemente Gemini se lo resume. Esa es la capa 1 de los usuarios. El 90% de los que tenemos acceso a un dispositivo, normalmente usamos esto en el día a día. Pero luego está la segunda capa, y es yo cómo hago para algo de mi trabajo automatizarlo para que funcione mejor, funcione más rápido, o yo pueda estar viendo la serie mientras trabajo, o en mi caso estudiando piano mientras trabajo, ¿cierto? ¿Cómo optimizo lo que yo hago en mi día a día? Esa es la segunda capa. Nosotros, normalmente los desarrolladores, listo, tengo que hacer miles de cosas en Jira, ¿por qué no automatizo la API y le pido a ChatGPT automáticamente que me escriba la historia de usuario? Y pues me ahorré 6 años de vida, ¿cierto? Pero a veces acá nos quedamos, y por eso es que esta charla me interesa darla, porque yo lo que les voy a enseñar también hoy es cómo entrenar un modelo para que pasen a la siguiente capa, y es los usuarios avanzados que no solo utilizan la tarea, o hacen la tarea, sino que además son capaces de ajustar, o en inglés tunear el modelo lo suficiente para que se acomode a su tarea. Entonces es como la siguiente capa dentro de los desarrolladores. No solo es desarrollar y utilizar lo que ya está utilizando algún lenguaje de programación, sino elegir su propio modelo y entrenarlo y ajustarlo. ¿Listo? Entonces, ahora sí, esta es el Google AI Studio, que les permite, tal cual como en la plataforma de OpenAI, generar API keys y hacer consultas. También recuerden que el fuerte o lo que Google quiere que nosotros interactuemos con él tiene muchos modelos para visión, ¿cierto? Para procesamiento de texto, para procesamiento de audio, para algo que ellos llaman, lo que les expliqué ahorita, la multimodalidad. Entonces, dependiendo de cuál es la entrada, la salida, pues ellos ya entrenaron el modelo para que usted utilice, sea imágenes, o sea texto, o sea lo que usted quiera. Y además, para que nosotros fácilmente podamos obtener el código en cualquier lenguaje de programación, lo leamos, lo veamos y pues lo implementemos, porque lo que quiere es que esta parte fundamental ataque es el segundo grupo de usuarios. Vaya y utilícelo en su software, vaya y meta este código en lo que usted hace en su día a día para que todo luzca mejor, luzca diferente, y usted tenga el control absoluto de qué es lo que está haciendo. Entonces volvamos al problema de la velocidad. ¿Por qué los tokens? Pues ¿por qué la velocidad? En realidad, porque un token en estos lenguajes es aproximadamente 4 caracteres. Listo, eso es un token. Por eso te cobra OpenAI, ChatGPT, Google Cloud, todos los modelos que ustedes han visto. Se encargan de los tokens, que básicamente es que partieron las palabras en 4 letras. Aproximadamente, a veces es 3, a veces es 5. Eso es algo que suele cambiar. Y además se vuelve interesante porque la ventana de contexto también define los tokens. Entonces ahí es donde ustedes ven los modelos. Listo, ahora Gemini soporta 2 millones de tokens de contexto. O sea que usted le puede mandar para que él entienda un PDF considerablemente largo, para que él entienda cuál es su contexto, cuál es su pregunta, y pueda responder basado en eso. Pero todavía sigue siendo limitado. 2 billones es nada, es un PDF de 1000 hojas, ahí no cabe la información del mundo. Entonces, ¿cómo hacemos para que ese procesador que está procesando ese PDF con los miles de millones de tokens lo haga más rápido, para que ya no sean 2 billones, sino 3, 5, 20, ilimitado? Ese es el problema de la humanidad en este momento. ¿Cómo hacer que ya lo que tenemos? Porque no podemos construir más procesadores de silicio pues más potentes, ¿cierto? No podemos hacer mucho más con todo eso, salvo dejar que evolucione, que hay una regla, que cada 2 años se duplica la capacidad de cómputo, ¿cierto? Pero ese es el punto fundamental, por eso los tokens se vuelven supremamente importantes. Acá hice este ejemplo en Python que permite ver, por ejemplo, en mi pregunta, pues cuántos tokens usé, y acá hay 11. Y la respuesta tiene 123. Listo, eso es más o menos para que se hagan una idea de cómo lucen los tokens y por qué empieza a ser un problema importante. Claro que sí, mira, cuando yo escribo este texto utilizando el modelo de Google, él es capaz de
partir esta frase en 11 partes y esas 11 partes las constituye como tokens. Listo. Y la respuesta pues tiene 123 tokens, entonces esta respuesta es la parte en 123 partes cuando se está generando. Es decir, grupitos, por ejemplo, int puede ser un solo token, o no, de pronto int a es el token que le está viendo, o ni siquiera int y el espacio es un solo token. Entonces toda esta caracterización es lo que hace que se limiten los modelos hoy, porque tenemos hasta ahora en los modelos libres 2 billones de tokens en posibilidad. Por eso es que ChatGPT te dice, ya alcanzaste el límite de hoy, tienes que esperar, porque claro, ya gastaste un montón de tiempo de procesamiento, es hora que liberes el procesador para otra tarea. Listo. Y por eso es que todo esto para explicar el contexto o sea, el contexto de por qué estamos atascados en 2 billones de tokens en este momento. Bueno, yo creo que me lo voy a saltar. Este es un collab, le vamos a compartir las diapositivas a la audiencia, ¿cierto? Ese es un collab que preparé para ustedes, donde pueden ir entendiendo paso a paso qué hace, pues qué sucede cuando, nosotros en Python, yo creo que no se ve tan bien. A ver, yo lo coloco acá. Listo. Cuando nosotros en Python queremos utilizar pues Gemini y cuando queremos pues contar tokens o hacer tareas súper sencillas de contexto, ¿cierto? En realidad lo primero con lo que hay que arrancar con OpenAI es generar una API key, venir, escribir Python para importar las librerías y empezar a entender cuáles son las ventanas de contexto. No voy a divagar en este punto mucho, pero es muy interesante que ustedes lo puedan ver. Déjenme, yo me vuelvo acá. Eso. Bueno, y no solo para Python, sino casi que para cualquier lenguaje, la barrera de entrada suele disminuir, es decir, la barrera de entrada la dejamos para que el programador elija. No tiene que ser solo Python, aunque en inteligencia artificial estamos muy viciados a trabajar solo en Python, que está bien, por ahora es el lenguaje por excelencia para procesar cosas de inteligencia artificial, pero puede ser casi que cualquier lenguaje. Acá hay una notación y es que hay otra AI de Google que se llama Vertex, pero esta digamos que es más para Enterprise y completamente paga, y pues tienen ciertas promesas, como que con los datos que uses no vamos a reentrenar el modelo, que es como lo que suele ocurrir en este tipo de sistemas. Bueno, entonces ahora sí, vamos con este ejemplo. Recuerden que es un autocompletado súper eficaz. Los LLM es pero entonces, ¿qué pasa cuando le empezamos a enseñar lenguajes de programación? Como por ejemplo JavaScript, ¿cierto? Yo le puedo decir, genéreme tips de JavaScript, y él es capaz de generarme como muy bien y muy adecuadamente tips de JavaScript. Pero ¿qué pasa si yo quiero empezar a ajustar el modelo? ¿Cierto? ¿Qué pasa si ya los cortes de los miles de PDFs con los cuales entrenaron este modelo ya no son suficientes para mí? ¿Cierto? Ya quiero que el modelo empiece a generar entradas o salidas mucho más adecuadas a lo que estaba buscando. Entonces ahí es donde yo genero algo que se llama un prompt estructurado. Un prompt estructurado es empezar a decirle, vea, si yo le pido un tip, por favor, elija uno, más o menos lo que yo quiero es que usted elija un topic y que me genere un tip sobre ese topic, ¿cierto? Eso puede ser sobre cualquier lenguaje de programación, pero acá estoy haciendo la primera capa de ajuste del modelo. Esto simplemente lo podemos llamar como crear mi prompt para que el modelo intente responder como yo respondería, ¿cierto? Y en este momento, en Gemini, nosotros podemos crear hasta 500 ejemplos, de decirle exactamente, mire, esto es lo que yo quiero que haga, ¿cierto? Si yo le pregunto por tips, estos son los ejemplos posibles. A partir de ahí, dependiendo del parámetro de temperatura que yo le ajuste, empiece a ponerse innovador o no, ¿cierto? Básicamente. Ahora, esto también puede ser un chat que
yo también lo puedo ajustar de otra manera, no solo creando una tabla con los inputs y los outputs, sino yo generando un chat en el cual yo simulo las respuestas del modelo, ¿cierto? Si yo le pregunto ahí qué me puedes, pues qué debería hacer de cena o tomar de cena, el modelo responde algunas cosas, pero yo puedo sustituir la respuesta del modelo y también lo puedo empezar a ajustar. También puedo empezar a decir como, hey, pues esto es lo que yo quiero que me preguntes cuando yo te pregunte qué quiero para la cena. Listo. Y eso se ajusta mediante unos parámetros que suelen ser estándares en todos los LLMs. Por ejemplo, ¿cuál es el rol del usuario? Señor modelo, yo quiero que actúe como un chef profesional. Señor modelo, yo quiero que actúe como cierto actor en particular. ¿Cuál es el rol del modelo? Yo se lo debo especificar, ¿cierto? ¿Cuál es cuál es la respuesta? ¿Cuáles son las opciones de seguridad que yo quiero establecer? Hay unas banderas que por favor no use lenguaje SOS, que no utilice A, B, C o D restricción, y pues ya si nos vamos a partes mucho más, o digamos que a parámetros mucho más específicos, yo podría determinar incluso a partir de qué porcentaje quiero que utilice las palabras, que serían los top P y los top K, que vemos por acá, que suelen estar en casi todos los modelos. Pero por ahora no me voy a meter con eso porque me interesa llegar muy rápidamente a la música. Entonces, todo este recorrido para poderles explicar por qué lo que hice hace 10 años ya hoy no me servía para componer o crear música, que era mi objetivo, ¿cierto? Entonces, lo primero es, yo quiero generar música basado en un prompt del usuario, pero lo que sucede por dentro es que ese prompt del usuario que yo le voy a dar para que genere música se tiene que transformar en un lenguaje de máquina de alguna manera para que ese lenguaje de máquina genere música, para que al final yo le ayude a los compositores de música pues a generar ideas sobre música. Esa fue como mi premisa de, bueno, pues esto parece que es lo que yo hacía hace 10 años, pero ya debe ser todo más fácil porque ya no es aleatorio, sino que yo le puedo decir al modelo, por favor genere una melodía. Entonces, la primera decisión que yo tuve que tomar es qué lenguaje musical utilizo, tal cual como JavaScript, Python, Golang o cualquiera de estos lenguajes. También hay lenguajes para escribir música. Hay muchos, pero hay dos en particular, que era Music XML y ABC Notation. Esos fueron como los que yo dije, son como los más utilizados. Ahora, ¿cuál creen que elegí y por qué? Porque es basado en texto. ¿Y qué hacen los LLMs? Texto. Entonces, mi primera respuesta fue obvia. Existe un lenguaje para escribir música que es basado en texto. O sea que casi que yo puedo escribir si, do, re, mi, y él entiende que es si, do, re, mi. No tengo que ir a XML, que alguno tuvo que haber trabajado con XML. No es nada chévere, ¿cierto? No es nada chévere. Muchos tokens, exactamente, muchos tokens. Entonces, esa fue la primera pregunta que yo hice. Listo, ¿cómo represento música que se parezca mucho a texto para para que el LLMS la convierta en tokens? Entonces miren por qué entender los tokens eran importantes, porque si no llegábamos acá y pues XML, pues no importa. Claro, vas a sacrificar un token que son las dos rayitas de abrir y cerrar, ¿cierto? Los tags de XML. Muy bien, esto les presento el lenguaje. Esto es ABC Music Notation, que básicamente usted escribe las notas. Están en lenguaje, en cifrado americano, que básicamente la D significa un re, el F significa un fa, el A significa un la, ¿cierto? Todo esto, entonces miren que se vuelve muy fácil. Obviamente tiene algunas reglas estrictas que tenemos que usar, como esta sintaxis de X, del título, que la T es muy diciente, T dos puntos, y el título de la melodía. Entonces si ven que empieza a tener sentido, esto en vez de ser un PDF de un corpus que explica, no sé, qué pasó en la Segunda Guerra Mundial o algo así, simplemente esto es texto que se convierte en una partitura que puede ser escuchada, que puede ser vista. Entonces, yo dije, por ahí fue. Escuchemos que simplemente esto, cómo suena, por ejemplo, esta melodía.
Esto no lo hizo un computador, ojo, esto es simplemente una partitura que ya un señor por allá compuso, yo simplemente la traje acá para poderles explicar el lenguaje. ¿Listo? Bueno, pero entonces ya tomé mi primera decisión, esto funciona. Ahora, tengo otro problema, porque es que ya los miles de millones de PDFs con los que los LLMs fueron entrenados ya estaban, pero nadie le contó a los LLMs sobre esta notación musical. Sí le contaron sobre JavaScript, sobre Python, sobre miles de cosas, pero no le contaron sobre ABC Music Notation. Entonces le tengo que enseñar. Le tengo que enseñar al modelo cómo funciona ABC Music Notation para que en vez de código Python, Java, React, me genere ABC Music Notation. Entonces, ¿qué hice? Creé un modelo donde les expliqué por texto, yo mismo me puse a escribirle, vea, ABC Music Notation consiste en una representación de notas por letras entre la A y la B. Empecé a escribir todo eso, ¿cierto? Obviamente le dije a ChatGPT que me ayudara a escribir eso también, ¿listo? Y luego le enseñé también las reglas de composición por texto. Ese fue el paso 1, es decir, si hay un do, normalmente se suele escribir un sol y un do para que suene bonito y denote alegría. Pero si hay un re, quiero que suene un fa y un la para que suene menor y denote tristeza y angustia. Todo eso se le escribí por texto. No sé si al modelo le importó o no. A lo mejor sí, a lo mejor él me está haciendo feliz. O a lo mejor, si no le hubiera puesto eso, que eso es lo que les voy a explicar al final, que es lo que sigue en este proyecto, que se llama el fine tuning, que es ya cambiar pequeñas cositas para que el modelo cambie el comportamiento de acuerdo a lo que yo quiera. Entonces le expliqué por texto, pero no fue suficiente. Fui y como Gemini me permitía 500 ejemplos, le expliqué cosita por cosita. Vea, esto es una escala Prilla, una escala dórica, una escala en sí, locria, y le empecé a explicar uno por uno 422 conceptos en notación musical ABC para que el medio entendiera qué era esta notación. A lo mejor al final las melodías vuelvan a sonar igual de aleatorias y tristes como les mostré al comienzo, a lo mejor no, pero pues esta era como mi idea. Yo, pues estoy utilizando texto y estoy cumpliendo con mi objetivo. Ahora, ¿cómo lo entreno? Ya no para que sepa las reglas de ABC Notation, sino para que genere una melodía como yo quisiera. Pues, ¿qué tengo que hacer? Yo componer la melodía, ¿cierto? Tengo que, si alguien me preguntara a mí, Sebastián, te voy a pagar para que generes una melodía en do menor, que use un compás de 4/4, que sean 2 voces, que la primera voz toque en tal parte y la segunda en tal, y que el bajo toque ciertas notas, yo como compondría esa melodía, pues tuve que poner, ese es mi estilo, no es el estilo de Bach. Probablemente le hubiera dicho, vea, Bach hubiera resuelto esto, Beethoven hubiera resuelto esto y esto, pero no, es mi estilo, porque lo que yo quiero es que él finja que soy yo, no que finja que es Bach, ¿cierto? Entonces le empecé a explicar como con 130 melodías qué es lo que yo quería, que para mí, porque eso es lo bonito de la música, es subjetivo. Lo que para mí es bonito y alegre, a usted lo puede hacer llorar, o viceversa, ¿cierto? Bueno, entonces ya finalmente le expliqué las reglas de armonía, que es un montón de armonía, pues de reglas complejas, pues que permiten toda esta cadencia musical desde por allá 1300 hasta la fecha, explicándole pues una por una como estas reglas. Ahora, una vez que eso está listo, ahora hay que hacerle el ajuste. ¿Qué es el ajuste? Listo, por favor, con todos los miles de millones de PDFs que yo no puedo borrar en este momento, quiero que empiece a cambiar los porcentajes para que si alguien le dice que escriba una composición en ABC Notation y hay un token antes que es A, que significa la, por ejemplo, luego usted piense que no sigue carro, moto, sino que sigue simplemente un token en ABC Notation que es B, que sería un C o cualquier otra nota musical. Pero eso lo tuve que ajustar y para eso tuve que entrenar el modelo en AI Studio. Simplemente le dije, por favor, genéreme un nuevo modelo tuneado donde yo importo los miles de ejemplos que ya les conté que hice, los 422, no son miles, exageré, y las instrucciones de ese modelo, y que por favor haga un entrenamiento completo que al final pues va a permitir que se genere mi nuevo modelo. Este es el modelo, yo lo llamé modelo compositor 1, ¿cierto? Él iteró, se demoró 2 horas 22 minutos ajustándose sobre los 422 ejemplos y además sobre el texto
que yo le había escrito de las reglas de armonía, de las reglas de composición, para al final presentarme, pues poderlo usar. Y de hecho, si abren Gemini y buscan, o si yo les mando el link, pues cualquiera puede usar mi modelo, pues eso no es problema, hágale, va a componer, componga, ¿cierto? O sea, no es un modelo que es cerrado, simplemente es un ejercicio de aprendizaje que me permite a mí entender cómo la música se puede convertir en texto, y ese texto, que al final suena como una melodía gracias a esta notación musical, pues genera la salida que yo espero. Y estos fueron los resultados. Ya mi modelo aparece acá. Ahora no es Flash, no es Gema, no, se llama Modelo Compositor 1 ABC, ¿cierto? Ahí están los otros modelos, obviamente muy respetados, pero pues yo quiero mi modelo porque me gasté un montón de tiempo haciendo los 422 ejemplos, ¿cierto? Y eso fue lo que él dijo. Entonces yo ya cambié un poquitico el input y dije, imagina que tú eres un compositor muy habilidoso, que tú eres muy bueno, quiero que tus composiciones sigan los principios de la música tonal, que es otro tema, y quiero que suene como que sea muy rico armónicamente y muy bien estructurado. Entonces acá le dije, componga una melodía de 2 partes en la clave de do mayor con esto, y la melodía debería evocar un barquito en el océano. Un barco en el océano. ¿Cómo suena un barco en el océano? Yo tampoco sabía, ¿cierto? Y en los prompts que entrené, pues no le puse esto, ¿cierto? Pero yo dije, arriesguémonos, pues si lo entrené y ya me gasté todo un montón de horas, miremos cómo suena. Y lo mismo, después le dije, ahora imagínese que usted va a componer una melodía a 4 voces en esta escala, y debería evocar coraje como una batalla en las montañas. ¿A qué va a sonar una batalla en las montañas? No sé, ¿cierto? Pero veamos los resultados. Entonces este es el primero, ¿cierto? Miren que se supone que es tristeza, melancolía, es 4 voces y eso lo compuso el modelo. Vamos a ver a qué suena. ¿Sonó melancólico, no? Entonces mire la diferencia al comienzo me decían es música para dormir, pues música aleatoria, ¿cierto? Para dormir, despertó eso en ustedes, pero yo creo que casi todos coincidimos que esta melodía sí suena a melancolía, ¿cierto? Piano, no todo es piano, o sea en composición uno siempre suele utilizar, porque eso ya sería otro tema que es orquestación, que ya imagínate todos los ejemplos que tocaría. Ahora veamos el siguiente. Este siguiente es de fiesta. Entonces dice, componga una melodía en la clave de sol mayor en 2/4 y la melodía debería evocar fiesta y felicidad. Asegúrate de no incluir anotaciones, pues porque las anotaciones le dan como otro semblante. Miremos si suena fiesta, a lo mejor sí, a lo mejor no sabemos. Pues sonó alegre, a mí me gustó, ¿cierto? No, puede que no sea la salsa pues más brava que se hayan bailado en la vida, pero denota algo distinto. Listo, sigamos con el siguiente. El siguiente es más marcial, 3 voces únicamente y que evoque como un focus y un estilo ruso. Pues vamos a ver. Resulta que en la música hay mucha historia con los rusos porque ellos impusieron un tipo de composición mucho más marcial. Entonces yo dije, pues vamos a ver si en los miles de PDFs, porque yo no le proveí información sobre composición rusa ni reglas de eso, sino que simplemente miremos con lo que yo le di y lo que él ya tenía entrenado, miremos qué pasa. Bueno, me dejó como, todavía faltan cosas, como, no sé, no lo veo muy marcial, no lo veo muy ruso, pero bueno, a lo mejor hay
cosas de música que todavía no entiendo que me pueden generar este tipo de sensación. El modelo va a ser tan limitado como lo sea el creador del modelo, ¿cierto? Porque si en mis 422 ejemplos hubiera hecho cosas distintas, pues él debería comportarse distinto. Ahora miremos este es el del barquito en el mar, miremos cómo suena. Bueno, sí, si nos imaginamos la pintura de un barquito, pues de pronto podría evocarme esos sentimientos. Y este finalmente, digamos que es como el quinto ejemplo que quise traer, más como una batalla y algo más un poco emocional. Recuerden que mi objetivo es componer música para cine sin componer música para cine. Entonces miremos qué pasa con esto. Y esa fue la quinta composición que me trajo el modelo. Entonces, yo empecé a decir, esta música tiene mucho más sentido. Miren que es más coherente que al comienzo, que sonaba una nota por allá aleatoria, y ya lo tengo atado a algo que no pensé que se podía, que eran emociones y retratos pintorescos. El barquito, la batalla, el estilo ruso. O sea, ya empecé a hacer análisis de sentimientos, pues con estas composiciones o con este entrenamiento que le hice al modelo. Entonces, eso es como lo que yo traía, que les quería contar. Esas son partes de las cosas que pueden cambiar en el mundo, pero llévense la idea de cualquiera sea su problema, usted puede convertirlo a texto y entrenar un modelo para que solucione lo que usted quiere solucionar, ¿cierto? Para ustedes entender qué puede pasar y qué cambia a partir de texto. Entonces, yo lo que les diría es, si lo puedes llevar a texto, casi que lo puedes procesar en cualquier modelo como ustedes quieran. Estos son mis enlaces, mis redes sociales. Muy agradecido por la invitación, por estar acá a compartir con ustedes esta mañana, este sábado. Y bueno, nada, mil gracias.